Y lo más bonito era la visita a los enfermos, que era el día domingo. Porque todos salíamos en grupo, todo el mundo decía así como que un padre por ahí joven y con jóvenes y así, ¿que a dónde irán? Ah, todos nos veían. Sí, ¿no? era como Nos que veían. todos pasamos así, todo apercibido, o sea, porque todo el mundo, digamos, todo el mundo sigue su día a día. Su día a día es como que camina. Y ver un grupito, a lo menos en estos sectores, un grupito más o menos grande de 20 personas caminando hacia una sola dirección, era como que están pidiendo caridad o que ayuda. Y no, más bien llevábamos la comida, ayudábamos. Entonces siempre teníamos como 3 puntos importantes, ¿no? Era la parte espiritual, que era la oración, la segunda era la formación y la tercera era la misión, ¿no? Entonces siempre intentábamos darles como esos alimentos a ellos, ¿no? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me ha venido a visitar Marcos Ullauri, un Pedro Vicentino, devoto fiel de esta iglesia, intentándolo, y que quiere hacerme algunas preguntas. También tiene un canal por allí en YouTube y una página en Facebook. ¿Su nombre cuál es? Memorias y trayectorias noroccidente. Memorias y trayectorias noroccidente. Entonces, Marcos 203. ¿Y eso es de Instagram o de? Ese es de Instagram y YouTube también. Bien, entonces por ahí también van a publicar este video y sencillamente espero que les guste. Tiene algunas curiosidades, quiere preguntarme al respecto de cuando era seminarista, mi trabajo aquí en la parroquia. Va a ser algo interesante. Un recuerdo a revivir. Presten mucha atención. Padre, me gustaría que se presente, diga de dónde viene, obviamente qué edad tiene, a qué edad sintió que el llamado de Dios, y sacándome de duda, y claro, ¿usted eligió este sector, que es aquí Pedro Vicente, o la comunidad lo mandó? Bien. Y si nos puede contar un poquito más sobre la comunidad a la que pertenece. Bien, hola a todos, mi nombre es Byron Cadman, soy sacerdote católico, pertenezco a la comunidad Communio Santorum y recibí mi llamado al sacerdocio porque no es algo que uno dice, bueno, me da como la gana de hacer y ya el Señor sabrá cómo me sostiene, sino más bien es que Él primero llama, Él elige. Uno siente la luz. Y la voz sobre todo de Dios en nuestro interior, Él nos llama y nosotros aceptamos esta llamada. En mi caso ocurrió a los 17 años, casi a los 18. Desde allí comencé el proceso de formación que se da en el seminario. Dura más o menos 7 años y medio, 8 años, lo mínimo, ¿no? Entonces yo tuve todo ese proceso y al final el Señor me dio el don del sacerdocio sagrado, ¿no? Y eso se dio en el lugar donde yo nací, en Santo Domingo, aquí en Ecuador, y luego me destinaron no a un lugar específico, no aquí en Pedro Vicente concretamente, sino más bien me dan como parte de mi misión dentro de la comunidad venir aquí a Pedro Vicente, ¿no? Entonces seguramente algunas personas pedrovicentinas me conocen ya desde hace quizá unos 7, 8 años que he venido Más, constantemente. 10 años creo. ¿Será 10 años? Sí, 2012. Empezaba con la guitarra. Entonces más o menos unos 10 años y todo este tiempo no he estado constantemente, claro, sino intermitentemente, pero siempre, ¿no? Entonces he venido una vez cada mes o tiempos más largos como ahora que me he quedado casi 3 meses, ¿no? Más también. No, como 3 meses, sí. Ya. Bueno, pues aquí viene algo clave. Usted llegó como seminarista y ahora está como padre. ¿Cuál es la diferencia en ese ámbito, obviamente? Y más que todo, porque recuerdo muy bien, digo 10 años porque antes de conocerlo, para mi bautizo, que bauticé ya viejo, formó el grupo Talitacón, creo que era. También para ver si nos comenta eso, porque eso también en cierto sentido, en la juventud de ahora y en la juventud que de hace unos 10 años atrás también tuvo un pequeño apogeo, porque hubieron
misiones prácticamente. Hubieron estos eventos de juventud, justo vino, por ese tiempo vino el Papa, y era como que mucha interacción, era mucho apego de parte de la juventud. Yo, como era parte también, era como que decía, ve, qué bonito se siente, y era algo muy alegador, a lo menos alguien de una cierta edad similar, era como que alguien nos comprendía y sabía de cómo se siente, el estímulo de alguien, y nos acompañaba, en ese caso usted, en todas esas experiencias. Y yo de mi parte sí, era muy bonito, al menos en los conciertos. Ahora me estás haciendo recordar muchas cosas, ¿no? Que sí, yo se trata la memoria. A veces no lo tengo presente, pero qué chévere, ¿no? Ahora recuerdo. Claro, yo llegué aquí sin barba, no, recién, el bigote. No, todavía no tenía nada. Cuando llegué aquí era pelado. Tenía más pelo arriba en la cabeza. Creo que era un poquito más gordito. Utilizaba hasta agua. Creo que peiné en algún momento. Y desde ahí se comenzó a conformar este grupo de jóvenes, adolescentes, ¿no? Pubertos, de entre unos 13 hasta unos 18 años, ¿no? Claro, yo tenía 15. Tenía mi camiseta. Y todo fue como proponerles una forma de vida espiritual en medio de su actividad diaria en el colegio, la escuela, en el trabajo, en el deporte. Entonces siempre teníamos como 3 puntos importantes, ¿no? Era la parte espiritual, que era la oración; la segunda era la formación; y la tercera la misión, ¿no? Entonces siempre intentábamos darles como esos alimentos a ellos, ¿no? Entonces eso, pienso, les ha servido hasta el día de hoy. Evidentemente algunos se habrán alejado, otros continuarán más cerca, pero siempre queda como esa semilla en ellos, ¿no? Y ahora recuerdo también a este caballero que está a mi lado derecho. Él no era ni bautizado, tampoco tus hermanos, ¿no? No, nadie, todos los 3. Entonces no eran bautizados. Y claro, yo el grupo iba con mi hermana, porque ella era un año menor, y de ahí David, como era el más menor, todos era el bebé de la casa, no pasaba, ahí pasaba, no salía. Sí. Pero iba a las charlas los domingos, creo. Y después celebraron el bautismo. Yo estuve, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí, digamos, fuimos a la casa y usted me pidió qué canción quieres cantar, y le dije, he visto hojas. Todo sabía, yo lo sabía, a mí me gustó, sabía que era una canción, chévere. Era una canción religiosa, pero cuando me di cuenta sabía ser evangélica la canción. Sí, pero bueno. O sea, para mí, ahora último es demasiado random, porque ponen esa canción en los videos de Vía Crucis por Semana Santa. Se debe ver así como que Jesucristo bajando la cruz, María, Magdalena, creo que fue la Verónica. La Verónica que le puso, y era como que la niña de tus ojos, y así como que me llegó, ¿no? Por ese tiempo, y era como que, bueno. Sí, fue un tiempo muy bonito. Habían bastantes, tú decías que había un apogeo. Sí, venían muchos jóvenes. ¿Sabe por qué le digo? En los bancos, no sé si se acuerda de Stalin Sánchez. Él por chat, bueno, uno cuando es niño no cacha cuando es joven, ¿no? Pero él por ese tiempo había enviado, creo que tenían, o todavía creo que existe ese grupo. Él era parte de ese grupo y tocaba en la banda. Y él me había enviado una solicitud enviado sobre el campamento de una festividad por allá por 2014, por mayo, una festividad de un campamento donde iban a hallar gente de Santo Domingo, de todos los sectores allegados. Se llamaba Jugomica, quizás. Algo así, creo, Jugomica. Pero era en una finca exactamente. Ajá, pero sí, Jugomica. Sí, fue como que tuvo un boom. No pude ir por motivos personales, pero una chama no salía de la casa. Entonces, no sé, creo que usted sí fue, no estoy seguro. Sí, yo estuve en 2 Jugomicas. Si alguien no sabe, eso se inventó un seminarista. Perdón que le corte, que yo comento esto porque esto fue en torno, yo digo, eso fue en los bancos, hubo actividades en Mindo, a ver si nos puede recordar de eso. Porque fue 2014, hubieron como que conciertos cristianos en Mindo, una vez fuimos, ¿se acuerda? Creo que estaba Jorge y Irena también en el grupo, tenían temas por último con él y Cristian Sari, tocaban, eran unos rockstar, una potencia pero bueno, sí pude comentar todas esas experiencias, padre. Sí, entonces fuimos a la Jugomica, que es algo, suena raro, ¿no? Pero alguien se inventó que decía Ju de juventud, Bo vocacional, K catequética, Mi misionera, ¿no? Jugomica, ¿no? Entonces fue como muy popular en ese tiempo. Hubo primero en la Concordia, hubo por adentro en un recinto, quizá Río Verde, por allá, por Santo Domingo, ¿no? Y también hubo me parece que en Puerto Quito y en algunos otros lugares.
Y ahí yo decía, tengo que llevarles, ¿no? A los jóvenes para que participen, estén allí. Hubo un par de conciertos en los bancos, también en Mindo. Aquí también improvisamos algunas veces por Navidad, invitábamos a los jóvenes. Lo interesante también es que en la misa el padre Yorkie, como nunca, celebraba la misa y el coro estaba lleno de jóvenes. Habían como unos 15 que estaban cantando, ¿no? Sí, No todos tenían micrófonos, no todos sabían cantar, pero todos estaban ahí. Y... Recuerdo bien que una vez me pusieron el coro y andaba con una voz así. Y era que Cristian me decía, no cantas. bien desafinado y así. Así dije, ya, no, pero ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Sí, sí. Y era bonito porque todos estaban como muy unidos y en una familia. Era una experiencia no solamente como humana porque venían los otros, sino que venían a la oración, hacíamos vigilias, duraban desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, sí, tranquilamente, ¿no? Y... Yo como costumbre hasta ahora me quedaba dormido, ya no aguantaba, 12, una y era... Pero bueno, la costumbre. Sí, eso básicamente fue una experiencia muy bonita y aquí justamente en Pedro Vicente, y lo que yo me di cuenta fue que aquí todavía hay una juventud sana que quería realmente a Dios, que tenía esa disposición para Dios. Claro, desde ese momento hasta ahora, como tú dices, han pasado unos 10 años, evidentemente se nota un cambio, ¿no? Y los que han sido tocados por la fe desde pequeños, pues son un poco más firmes, ¿no? Pero hay nuevas generaciones que por cuestiones tecnológicas muchas veces lo escuchan, miran ciertas ideologías, pensamientos y todo que... Terraplanistas, reptilianos... Y no tanto de conspiración, sino más bien cuestiones que ellos están buscando, por ejemplo, verdades para sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer de grande? ¿Cómo miro la vida? Me parece que lo mejor es un camino sin iglesia, sí creyendo en Dios, pero nada de institución, por ejemplo. Entonces comienzan a venir todas esas ideologías, ¿no? Que les hace un poco más difícil conocer, y en este caso yo hablando como sacerdote católico, experimentar la fe dentro de la iglesia, que evidentemente yo creo firmemente que el Señor la ha instituido y la ha dejado con un propósito que abrace a todos, ¿no? Entonces sí he visto una diferencia seminarista, una juventud más fácil de derrumbar hasta la fe. Ahora sacerdote, también evidentemente hay algunos que quieren y todo y se dejan. Y tomemos en cuenta cómo ha pasado, perdón, que en un poco tiempo es como que los vio crecer, ¿no? Ahora ya vienen con sus hijos, padre, puede bendecirlo, bautizarlo. Sí, y lo otro es estos otros jóvenes que en cambio actualmente veo que es un poco más difícil. Si yo antes preguntaba, ¿quiénes creen en Dios? Todos levantaban la mano y preguntaba, ¿y quiénes creen que Jesucristo es Dios y murió por nosotros? Casi todos mantenían la mano levantada. Actualmente tú preguntas y algunos ya bajan la mano porque sí creen en Dios, pero que Jesucristo, sí, eso no entendemos muy bien, ¿no? Ahora último, es un Dios nada más. Ahora último, no es que, no por decirlo que se ha vuelto popular, pero es como que la mayoría ha empezado a creer solo en Dios y más no la parte religiosa. Es como que separan. Digamos, un caso X, ¿no? Hay personas que son... hay un colegio católico, pero no son creyentes y se sienten incómodas a la hora de rezar. Como en este caso, porque usted ha sido parte de los retiros, ¿cómo siente eso? Porque en este caso, a veces algunos retiros eran como que obligatorios, o sea, nos metían en la cabeza. Y más que todo, la mayoría no era porque tenía la fe, sino que era para como uno joven, ¿no? Era porque quería pasar con sus amigos, ¿no? Tener esa confianza, tener la experiencia. Y eran nuevas aventuras, por decirles así. Otros llevan ya por vocación, porque se les nacía. Y a los que iban así, en mi caso, era por divertirse, ¿no? Sí nos llegaba. A lo menos en Mindo. Para los que no saben, en Mindo hay una casa de retiros, que es parte de la comunidad. Y la experiencia es muy bonita, aparte de compartir con los compañeros y eso. Cuando llega un punto es que creo que nos hacen cerrar los ojos. Y recuerdo en un retiro era de que nos contaba de los pecados que pueden hacer y había cogido barro y nos manchó de la cara así como que literalmente nos sentíamos sucios de cuerpo y alma. Entonces era como que uno siente un cambio. Sí, era bonito.
Claro. El, también inclusive hasta mi creatividad más juvenil, ¿no? Era como para todo eso. Y es una forma muy buena para llegar a los jóvenes, ¿no? Y que experimenten también vivamente cuestiones sobrenaturales, ¿no? O sea, que puedan palpar cuestiones que hay más adentro en su vida, en su corazón. Una que sí llegó, que recuerdo en otro retiro, fue la de que cierran los ojos y el padre, todo el mundo en silencio, tocaba la guitarra y ponía un sonido de música. Era el que decía, imagínense, están llegando a la casa, ven que no los reciben nada y que su papá está ahí. Solo no lo cuentes porque si ellos van a hacer para que no sepan de qué se trata. Ya. Entonces, ese momento es como que uno se concentra en lo que dice. Cuando digo que ya uno siente el mensaje que trata de hacer en el retiro, ¿no? Sí. Porque es al tercer día. Bueno, yo no tenía programado casi nada, ¿no? Siempre voy a los retiros. Bien improvisado, puro freestyle. y ahí veo, depende cómo están ellos, si por ejemplo son muy abiertos a esto, a la fe, ¿para qué hacer eso? Sencillamente vamos a orar, ¿no? Y hacemos una lectura espiritual, conversamos de la fe, eso es lo más, para mí lo mejor, ¿no? Y si no, si es que se ve que necesitan un poco de remesón de conciencia, entonces se hacen unas cositas por ahí más fuertes, ¿no? Yo era un niño santito por el tiempo. Sigo siendo. Bueno, entonces, toda esa experiencia las ha vivido tanto en toda su labor, ¿no? Como padre, seminarista, y ha compartido con la mayoría de gente. Como le decía un rato ahora, antes, digamos, ya tiene 10 años por esta zona. Antes los que tenían 18 o 19, en cierto sentido, han llegado a Dios. Sabemos que hay unas 2, 3, 4 que ya son hermanitas y están para hacerse hermanitas. Eso, hay otros que han llegado y se han mantenido como full creyentes y aún tienen eso. Ya, digamos, vamos separando eso. Y ahora otros que les vio a sí mismo, pero ahora ellos son como que ya son padres, tienen su familia. Y ahora viene, ¿usted qué siente ahora? Que ha llegado a su objetivo a formar, porque el mensaje general siempre es, en la iglesia, es mantener la familia. Entonces, primero me siento viejo. Todos. O sea, porque ya los veo y para mí esa es la experiencia, wow, ¿no? Yo también decía, ¿por qué piensan así los grandes, no? Y es que los veo y para mí siguen siendo pequeños. Siguen siendo como esos jovencitos, esos niñitos, ¿no? Entonces, inclusive yo siento eso, los trato, mi visión es así. Los veo como cuando les conocí cuando eran pequeños, ¿no? Y evidentemente, no soy ciego, sé que ya han crecido y todo eso acá, pero hay un sentimiento interior que es como la percepción o la relación que tengo con ellos, es como si nunca ha cambiado, ¿no? De tenerlos así como muy cercanos, muy amigos también, y sentirlos realmente como unas ovejitas, ¿no? Que yo he podido ayudar. Claro. Entonces, Soy sí, un claro ejemplo. hay quienes han llegado a ser religiosas. Hay quienes se han planteado fuertemente el deseo del sacerdocio, que inclusive están algunos en discernimiento. Hay otros que ya tienen hijos, algunos se han casado, otros no. Hay unos que están fuertemente vinculados a la iglesia, otros que se han alejado. Pero lo que yo estoy seguro es que con todos los que yo tuve este encuentro, que ellos tenían confianza, que participaron no una vez o dos, sino que se entregaron de verdad, ¿no? Ha mantenido esa semilla de la fe ahí. No encuentro hasta ahora uno que me diga, no, yo no creo absolutamente. De lo que usted dijo, ya ahora nada, sino más bien ha sido la grata experiencia, ¿no? De que se ha cultivado esto y cada uno ya se han ido a Quito, otros se han ido inclusive fuera del país y hablan conmigo, padre, ¿qué tal? Y aquí y acá. Y siempre el recuerdo es, siempre. Yo lo vi en este video, padre, ¿se acuerda? Siempre el recuerdo es... me acuerdo cuando estábamos en el grupo. Esa fue la etapa más bonita de mi vida. Siempre me dicen eso. Siempre. Y yo... sí es verdad. Unos salieron enamorados. Sí, no solo de Cristo. No solo de Cristo. Solo de Cristo, de la Virgen María. Sí, porque en este caso también muy devoto de la Virgen María, y cuando contaba las experiencias de María, es como que no solo tenemos un Padre celestial, sino que también tenemos una madre en quien confiar, y es como que en algunos casos habían jóvenes
amigos, compañeros, que no tenían, tenían padres separados y eso. Entonces, a la hora de topar esto de la Virgen María era como que muy, muy sentimental y delicado. Es como que a la hora de rezar lo hacían con todo el corazón del mundo. Y eso se nota, a lo menos yo que soy demasiado detallista y veo, es como que observaba, ¿no? Y era como que, o sea, se siente, ¿no? Y es cuando digo, esta persona, aparte de ayuda, necesita más confianza. Y le encontraba así, en la iglesia, en la oración, en el grupo. Yo sí recuerdo el grupo muy bien. Era como que a las 4 tocaba estar, yo decía, papá, ya son, yo me voy. A veces ni comía porque salía, ayudaba a mi papá, venía acá, y era como que, ¿qué se hace hoy? ¿De qué hablábamos? Y era en la parte de arriba. Y lo más bonito era la visita a los enfermos, que era el día domingo. Porque todos salíamos en grupo, todo el mundo decía así como que, un padre por ahí joven y con jóvenes, y así que ¿a dónde irán? Todos nos veían. Sí, ¿no? era como que todos pasamos así, todo apercibido, o sea, porque todo el mundo, digamos, todo el mundo sigue su día a día. Su día a día es como que camina. Y ver un grupito, a lo menos en estos sectores, un grupito más o menos grande de 20 personas caminando hacia una sola dirección, era como que están pidiendo caridad o que ayuda. Y no, más bien llevábamos la comida, ayudábamos. Recuerdo el caso más, el que siempre íbamos a visitar, el más denso, era un señor que sí me daba una pena, y cuando él no sabría decirle porque él era, no sé si lo recuerdo, él era ciego, sordo y mudo, el señor de... Sí, sí, lo recuerdo. Y un día cuando me dejé de asistir al grupo, después de un tiempo le dije, padre, ¿qué es de él? Pues, ¿qué será? ¿Qué, cómo visitarle? Porque se queda el sentimiento, ¿no? Y usted me había dicho que ya había fallecido, ¿no? Yo dije entre mí, chuta, fallé. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Una otra etapa. Sí, sí, sí. Sí, hubo muchas cosas muy bonitas, experiencias que me han servido actualmente como sacerdote. Para concluir esta parte, como que nos explique esta no digo indiferencia, diferencia y nada, sino, pero se siente, porque he asistido en algunas misas, unas partes, a veces uno como camarógrafo también asiste, y es como que estar trabajando, vale. obviamente. Entonces, pero uno nota la diferencia a la hora de dar las misas. Recuerdo también en un retiro que usted estaba presente, no sé si se recuerde, yo estaba en primero, en Santo Domingo fue, y llegó un padre a dar la misa y fue como que, a lo menos para mí sí fue full así como que incómodo, todo el mundo aplaudía al padre. O sea, obviamente el padre lo hacía con una, pero yo me sentía así como que, oye, eso no hacían los evangélicos que aplauden, rezan, y luego, entonces, y usted lo veía así todo serio. Decía, sí, les da incómodo, porque no es la costumbre, es algo... Ya, eso en otras iglesias, digamos en una comunión, bautizo, perdón, empiezan las preguntas y de los padres y eso del bautizado, y empiezan el acto de bautizo. Y vuelta con usted y con los de su comunidad, por decirlo así, empiezan al último, terminan. ¿Cuál es esa diferencia? ¿El motivo es costumbre habitual? No sé, que es muy tradicional. Comenzamos con lo último que has mencionado. Es que el rito del bautismo tiene algunas formas de ser celebrado. ¿Ya? En cuanto a eso de las preguntas. Normalmente yo lo hago también al principio. ¿Ya? Yo lo hago al principio. Más bien el padre York aquí pide que a veces se lo haga al final. Depende de las circunstancias. Él también a veces hace al principio. Se lo debe hacer al inicio de la iglesia. Luego se hace una procesión. Sí, está bien. Pero ¿y la manera de sí, eso es lo segundo. Entonces lo segundo es luego ya cómo se celebra. No solamente los ritos que se hacen, sino la forma de celebrar. Bueno, depende a veces del talante de cada sacerdote. Hay carismas también. Hay sacerdotes que, por ejemplo, se nota la forma de celebrar de una forma más viva, quizá acentúa mucho la tonalidad de su voz, hace, yo qué sé, habla más fuerte, en momentos habla con un poco más tierno y todo. Bueno, son como formas de ser, ¿no? Y luego, evidentemente hay cosas que sí hay parámetros dentro de la celebración que todo sacerdote debe conservar, ¿no? Entonces, hay algunos que han optado por sacar cositas de aquí, de acá, a veces o muchas veces extralitúrgicas, es decir, que no son parte de la celebración, pero que la han querido poner, ¿no? Entonces, por ahí intentan poner cositas como tú dices, ¿no? Más cuestiones de aplausos.
Entonces intentan poner cuestiones más como, yo qué sé, eso de los aplausos, o utilizar, yo qué sé, baterías, matracas y maracas, todo, cosas así. Eso no es parte de la liturgia, ¿no? Y por eso es que quizá una a veces va a un lugar y ve que hacen de una forma y a otro lugar de otra. Eso no es muy sano porque deberíamos tener una experiencia, si bien es cierto, con cierto matiz de acentuación por el talante del sacerdote, pero que todos nos sintamos cómodos porque celebramos una misma liturgia, ¿no? Claro. Es decir, todo en el sentir mismo de la iglesia, que sea una celebración católica realmente, ¿no? Sí, entonces sí, a veces se notan esas cositas. Yo no sé cómo celebran, yo que sé, en Landoas o en Puerto Quito o en otro lugar, la Celica. Los bancos. No sé porque yo soy el que celebro. Cuando yo voy, yo celebro, entonces no sé cómo lo hacen cuando yo no estoy, ¿no? Claro. Padre, para terminar, ¿nos puede conversar un poquito más sobre la comunidad de que usted pertenece? También es el Padre Yorkie, que también es de ahí. Y bueno, en base a todo esto, también tienen un buen apego con lo que es con las hermanitas de la Anunciación, por los retiros. Ya digo, yo estoy ahí, también me llevaron ya así no estudiando, recuerdo que me llevaban ya porque conocí el grupo. Bueno, no, estando en el colegio mismo para bautizarme, creo que también era. Entonces, ¿nos puede contar ese convivir tanto con estudiantes? Porque ya en Santo Domingo, en la comunidad, el Colegio Nazaret, donde está, también ha convivido con estudiantes. Esa parte también, porque ahí hablamos sobre la juventud en sí como comunidad de convivencia, ya digo, de los días sábados, saliendo de la rutina diaria, ¿no? Ahora, como estudiante, como seminarista y como padre, no sé si ahora sigue tratando, ¿cómo es la experiencia ahí? Porque una cosa es un joven y otra cosa es un joven estudiante, obviamente. Siempre están los temas del colegio por delante. Bueno, has tocado muchos puntos. Déjame ver. Primero, con el Padre Yorkie. El Padre Yorkie pertenece a nuestra comunidad, Communio Santorum. Él es párroco de la diócesis de aquí en Santo Domingo. Pedro Vicente pertenece a Santo Domingo. Y por eso es que tenemos esta misión también acá y yo vengo de vez en cuando, ¿no? En cuanto a las hermanitas, apegados no estamos. No tenemos un apego. Más bien es como, sencillamente es un trato de fraternidad, de comunidad con comunidad. Ellas a veces me llaman para que dé una charla, para que dé un retiro con los chicos, haga una convivencia o que hable con algún joven. Pues básicamente ese es el trato. Y de vez en cuando hay una fraternidad también como en momentos especiales. Por ejemplo, cada vez que es Navidad, me parece, sí, Navidad y Pascua se intercalan. Hacen una cena o las hermanas o la parroquia, ¿no? Y nos juntamos a comer juntos y a conversar cómo ha sido la experiencia de las misiones, ¿no? En cuanto al colegio en Santo Domingo y mi experiencia con los jóvenes, pues con ellos también hace algún tiempo hacía muchos retiros, daba muchas charlas. Es bonito también el hecho de entrar a un aula, encontrar a jóvenes de la misma edad que son amigos e intentar con ellos crear una confianza y mostrar el rostro de la iglesia, e intentar mostrar el rostro auténtico, ¿no? Entonces, aquí vienen muchas preguntas, curiosidades y esto otro. Aunque a veces quieren perder la hora, porque nos toca esto, sí, ya que venga el padre, venga. A veces me llamaban, bueno, sí. Por acá, padre, acá, venga acá. Y, en las horas de química o eran más. Entonces yo aprovecho, o sea, igual, si quieren, no pasa nada. Luego me arreglo con el profesor, dice. Sí, entonces, no, igual teníamos un cronograma, no íbamos donde queríamos, ¿no? Claro, pero ya que tenían ese afán, pues hay que aprovecharlo. La juventud ya. Y luego, aquí en Pedro Vicente, con los jóvenes, bueno, también ahí en cambio era la diferencia de edades, actualmente también, ¿no? Y sin embargo, la fe es un don tan maravilloso, ¿no? Como una especie de prisma, ¿no? Que es capaz de llegar a todas las edades. Uno evidentemente tiene que buscar el lenguaje, la forma, para que entienda el niño de 12 y esta chica de 25, ¿no? Entonces, para aquí, acá. Pero es una bonita experiencia, ¿no? Todo en pos de la evangelización, de anunciar al Señor y que sea para su gloria, ¿no? Yo me he constituido
siervo de Dios, no por mí mismo. Me refiero a que el Señor me ha llamado, el Señor me ha dado esta misión, me ha dado este don y estoy encantado y maravillado de poder servirle de esta manera y que así me lo permita hasta mi último suspiro, ¿no? Está bien, padre. Una vez concluyendo esta etapa, sus experiencias en el noroccidente, porque como le contábamos, retiros en Mindo, conciertos en Puerto Quito, los bancos, aquí mismo en Pedro, vamos a hablar sobre sus proyectos, un sacerdote milenial y un padrecito. ¿Qué se diferencia entre un padrecito con un sacerdote milenial, padre? Ya, un padrecito es el proyecto, digamos así, principal. De un padrecito se desprende un sacerdote millennial. Un padrecito comenzó en el año 2019 y después de 1 año y medio, casi 2 años, comienza un sacerdote millennial. Un padrecito nace con el objetivo de llegar a todo el pueblo de Dios con una doctrina clara que purifique de todas las confusiones que hay en la iglesia de cuestiones justamente de la fe, ¿no? Y un sacerdote millennial tiene el mismo objetivo, pero un poco más con el talante juvenil, intentar que llegue un poco más a los jóvenes, ¿no? Ya. Ahora, en base a lo que dicen, ¿no? Que quiere llegar a los jóvenes, he visto y obviamente la gente, ¿no? Que sabe, bueno, ahora último creo que estuvo una pequeña controversia por desmentir algo. Entonces podemos decir que va a desmentir y aclarar las cosas en base a la verdad. Sí, en ciertos puntos. Sí, pero no me quiero meter en otros temas que no sean básicamente la fe y que tengan que ver con la fe, ¿no? Entonces me metí en ese problema de los influencers ecuatorianos, la China Nicole y el Juanca, porque alguien me había mandado un video de ellos de este asunto paranormal, supuestamente un demonio que le atacó y que y yo dije, bueno, voy a reaccionar porque tiene que ver con algo de la fe, ¿no? Claro. Entonces a la final, como a mí me gusta investigar bien, entonces me puse en contacto con el laboratorio donde se daba esto, el laboratorio clínico, y a la final él mismo me dijo que era todo una farsa. Entonces yo hago un video en el que digo que todo es una farsa, nada más que me han mandado el video, pero tengo que decir que no es verdad, nada más. Y después vino todo ese lío, ese pleito y que ni sé qué, ni sé cuánto. Cosas que pasaron allí. Entonces... Es de una pequeña depresión. ¿Depresión? No, digo usted. No, digo. No, ¿por qué? Porque ya no subía videos. No, para nada, para nada. No, la evangelización no es solamente los videos, ¿no? Sí. Entonces, más bien... Yo dije, qué bueno ser un servidor de la verdad, ¿no? En ningún momento me sentí como... Claro, yo por eso le preguntaba, servir con la verdad. Y eso es a lo que voy. Y ahorita que lo reconoces es mucho mejor, ¿no? Obviamente. Sí, de ahí ya pasa la situación esta y al final Facebook fue justo con mi petición, ¿no? Y me devolvió los videos y la página y todo, ¿no? Manita arriba después de todo. En base a eso, a lo que ha reaccionado y todo, aparte de esta controversia que tuvo, ¿cómo hace para llegar a los jóvenes? Decía que un sacerdote millennial llega con otra mentalidad, ¿no? No con otra mentalidad, un mensaje más para que capte la juventud, porque ahora como todo... La forma es distinta. El mensaje, el pensamiento, la fe y todo es la misma. Claro, ¿no? Esto lo hace porque ahora se ha notado, ¿no? Que ahora la juventud, como íbamos contando, en base a las experiencias que hemos tenido, ahora la juventud de ahora es como que ha perdido, no la fe en Dios, sino la fe se puede hacer en la religión. Sí, entonces el objetivo también es, justamente está ahí en la descripción de un sacerdote millennial, ¿no? Es mostrar un rostro cercano, como un sacerdote millennial, ¿no? Que oscila entre actualmente los 22, 23 años hasta los 30, 32 años, dependiendo el cálculo que se haga, ¿no? Como un sacerdote millennial puede comunicarse con los jóvenes y compartir la fe de una forma sencilla, amena, cercana, y es lo que intento. Por eso es que hago videos con ciertos enganches o ciertos jales, ¿no? Que tengan que ver con cuestiones juveniles, ¿no? Puras redes sociales. Padre, hay una pregunta que puede dejarla clara, no sé. Dice, ¿estos proyectos se los puede asociar a una nueva cruzada digital?
Sí, se puede considerar como una cruzada en el sentido de que la motivación de una cruzada era el celo por la fe, ¿no? Entonces, digitalmente uno ve todo este mundo, toda esta tierra, este continente que llamaba el Papa Benedicto, ¿no? El continente digital. Y entonces salimos para, por medio del celo por la fe, celo por las almas, impartir esto a los demás y buscar formas, maneras para que ellos conozcan el verdadero rostro del Señor, que se ve muy resplandeciente a través de su iglesia, y que no se queden solamente con el rostro que les presenta quizá un youtuber por allí, o que les presenta alguien que está resentido con la fe o la religión, o que les presenta una revista o un documental que ni siquiera es profesional de la fe, de la religión, y se atreve a hablar acerca de cosas que muchas veces ni sabe, ¿no? Y eso, entonces un sacerdote o alguien que esté preparado debería hacerlo sencillamente para aclarar. Yo nunca voy, digamos, a decir, tienes que hacer eso y tienes que... No, no, mira, la verdad es esta, ahí está, piensa. Y si ves que todo apunta a que eso es lo auténtico, es lo que te va a hacer bien, y estás dispuesto a darle un chance a Dios, pues ahí está, ¿no? Da un paso, ¿no? Ya a título personal ya depende del espectador prácticamente. Uh-huh. Padre, en base a las reacciones, porque sabemos que en sus videos hace reacciones, Uh-huh. ¿cómo ve o cómo reaccionaría a temas estos sobre, siempre los hablan, ¿no? Sobre el abuso que han tenido los padres en ciertas comunidades? ¿O qué opina usted al respecto? Se dice de que los padres, si pasa una actividad salida de sus, Uh-huh. de sus votos, Uh-huh. lo cambian de comunidad y no tienen el mismo, no tienen la misma, no se puede decir derecho, el mismo castigo ante la ley con Uh-huh. una persona natural. Sí, eso, si es que alguien lo dice, es porque está desinformado, ¿no? Claro. Porque no conoce la situación, ¿no? Entonces, evidentemente antes pasaba eso sí es verdad, ¿no? Cuando era más difícil saber qué estaba pasando en Estados Unidos. Tú de aquí de Ecuador, ¿qué sabías de allá? No sabías nada, ¿no? Pero actualmente, como todo es así de globalizado, entonces aquellos obispos o aquellos sacerdotes que querían ocultar esto, en ese tiempo fácilmente lo cambiaban y ya nadie sabía nada y se acabó, ¿no? Pero actualmente, gracias a Dios, esto de la comunicación ha hecho posible que la iglesia sea más estricta al respecto, ¿no? Y entonces diga, bueno, sencillamente actualmente, ¿no? Si es que alguien llega a acusar solamente, no a definir que es culpable, no, solamente a acusar, ya queda suspendido el sacerdote hasta que se demuestre que es inocente, y si no, permanece suspendido. Entonces, más bien la Iglesia Católica desde San Juan Pablo II ha puesto esto que se llama tolerancia cero, y significa que primero, se ha cometido un crimen, evidentemente tiene que pagar como pagaría cualquier otro criminal, porque eso es un crimen y hay que llamarlo como es, ¿no? Sería en el caso de abusos, por ejemplo, un depravado, un delincuente, y tiene que soportar todo el peso de la ley, y es lo más lógico, ¿no? Entonces, sí, actualmente decir que no se hace esto al respecto de esas cuestiones, evidentemente pienso también que en algún lugar habrá algún degenerado que intenta ocultar todo esto, ¿no? Pero normalmente si hay esos crímenes, por supuesto, la iglesia está muy, muy estricta en esto, y por eso inclusive para que entren al seminario cada vez se ha puesto hasta más estricta también, porque no quiere que entren personas que no tienen madurez psicológica, afectiva, que luego ya en el sacerdocio, perdón, sería un problema tremendo, ¿no? Claro. Tanto como que afectaría la comunidad en sí. Uh-huh. Ya. En base a todas estas aclaraciones, usted tiene como que un doble trabajo, de servir a Dios como padre y la manera de comunicar. En este caso, no le ha llegado, o en ese sentido, no sé, alguien que haya visto su video, no digo que lo reconozca por lo que hay, sino el simple hecho de escribirle, saber que lo que me transmite me llegó, y he notado un cambio solo por su trabajo. Sí, sí, siempre. Recientemente, creo que ayer leí un mensaje de una chica
que mandó había escrito el mensaje, yo no lo había visto. Lo había escrito, no sé cuándo lo habrá escrito, pero ayer lo vi. Es en YouTube. Yo reacciono a una chica que habla un poco en contra de los católicos en relación a la Virgen María. Entonces yo hago una reacción, digo, mira, a mí me parece acá. Y esa señora o chica, no sé, veía que era una mujer, pero no sé cuánto de edad tendrá. Entonces ponía algo así como que desde cuando comencé a ver sus videos, yo he sido protestante, ¿no? Pero desde que comencé a ver sus videos, me he ido aclarando, buscando la verdad, acá, y cada vez me siento más católica, decía, ¿no? Y decía muchas gracias por lo que hace, y tenía como 300 likes, ¿no? O sea, bastantes personas se identificaron, y de su comentario tenía muchos más comentarios, ¿no? Entonces de eso sí, me encuentro bastante. En WhatsApp prácticamente todos los días hay gente que escribe sencillamente para agradecer, ¿no? Para decir muchas gracias, me sirvió esto, o esto otro, ¿no? Es la mejor paga que uno puede recibir. Bueno, más bien yo lo considero como en cuestión de fe, ¿no? Más que lo que llegue a saber de que me den las gracias y todo eso, evidentemente es la satisfacción de servir a Dios, ¿no? Eso es lo más importante. Con todo lo que estamos hablando, la idea es esa, digamos, es conocer quién está detrás de un sacerdote milenial, de un padrecito, de cómo son sus experiencias o qué ha vivido. Y ante eso, todo creo que ya en cierta parte hemos contado. Una experiencia, no sé, que haya convivido o que haya sentido de que alguien le llegó en ese momento, no sé, la luz. La luz. Yo digo la luz. No sé, digamos, porque se dice, ¿no? De que Dios está en todos lados, obviamente, y a veces puede ser el vagabundo de la esquina, alguien que te topa y te da un consejo y es él, ¿no? Bajando, ¿se ha sentido así? Más o menos. Sí. O sea, yo más bien como católico, ¿no? La concepción es un poco distinta, ¿no? Claro. Porque sí hay por ahí a veces corrientes que dicen que Jesús ya bajó y está en esa persona y que ha sido Él el que me ha hablado. Sí, más bien nosotros como católicos entendemos que cada persona tiene algo bueno que dar. Todos tenemos algo bueno y eso lo ha puesto Dios. Entonces, en ese sentido, la persona se puede convertir en instrumento de Dios, porque todos hemos sido creados buenos. Dios no crea cosas malas, ¿no? Entonces, desde ahí tiene esa potencia para ayudar a los demás. Entonces, sí creo que hay personas que se sienten así como tocadas o acá. Ahora que me dices así algo puntual, recuerdo una homilía, acabé de darla, salía, me despedí de las personas, se me acercó un señor y casi que llorando me decía, Padre, usted lo que ha dicho es justamente lo que yo necesitaba. Y después supe que desde ese momento él cambió de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, eso a nivel de predicación, ¿no? Claro. Contacto directo. De ahí no sé, en la red social tú mandas y ¿qué puedo saber? Me mandan un mensaje diciéndome muchas gracias y no sé si atrás de ese mensaje hay una persona que fue tocada porque le ayudé en una cuestión solamente intelectual, ¿no? O quizá alguien que realmente le tocó el corazón y que está en un camino de conversión, ¿no? Digo, hay personas que sí me han dicho directamente, Padre, me ha ayudado en esto de acá, pero de ahí la gran mayoría uno no puede, ¿no? Solo en el cielo se sabrá todo el bien que se ha hecho y el efecto que ha tenido y también también ellos verán la intención que yo tenía en mi corazón, ¿no? ¿Qué fue realmente? Y eso también hay que siempre cuestionarlo delante de Dios. Listo, Padre. Como para concluir, ¿algún mensaje que quiera dejar a la juventud, a la comunidad del noroccidente, a su comunidad igual? Sencillamente que en el momento de la historia que nos encontramos, si no tenemos bases sólidas para nuestro camino, nos vamos a perder. Y si es que tú tienes una fe en Dios y la quieres mantener hasta el fin, haz todo lo posible para edificarla con cimientos muy profundos. Caso contrario, hay tantos vientos de pensamientos e ideologías que te pueden confundir y que al final te pueden alejar de eso que un día para ti fue lo más hermoso, lo más bonito y que te dio una paz
que ya quizá después no puedes encontrar otra vez. Listo, Padre, muchísimas gracias por su tiempo y por sus buenas bendiciones. Espero que para muchos hayan recordado las experiencias que han compartido con el Padre, conmigo también. y no, pues, que regrese Talita Kun, ¿no? Estoy esperando el regreso. Un reencuentro sería, ¿no? ¿Sí o no? Talita Kun Todas las de veces. adultos. De adultos. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Voy a darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. A la próxima, muchachos.